Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Levanto en este momento la gloria de Dios. Levanto el nombre del Señor con palabras de alabanza a nuestro Rey, a nuestro caudillo, al Dios bueno y generoso que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y en ese nombre te bendecimos y también oramos para que la gracia de Dios fluya como un torrente, como el torrente de sus delicias, y entra a la vida tuya para edificación. Que Dios te dé en este momento ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, porque tiene un mensaje para tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios. Amados, el Señor ha seleccionado en este día como porción de estudio Apocalipsis capítulo 2, los versos 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de su palabra. Bien, mis amados, veo que el juicio de Dios ha comenzado sobre su casa, o sea, la iglesia, porque la Biblia lo dice, que el juicio debe comenzar con la casa de Dios. Cuando hablamos de juicio aquí no estamos hablando de condenación, porque la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra juicio significa que Dios viene a juzgar sus cosas, viene a establecer el orden. Cuando Dios desciende a su iglesia, Él desciende para corregir lo que está deficiente. Es como el dueño de una casa que viene, un hacendado por ejemplo, que tiene siervos, que tiene trabajadores. Y a todos, a cada uno le da una asignación, como Jesús usó varias veces parábolas hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre, que un rey o un señor que asigna a los siervos deberes y parte lejos y luego viene a pedir cuenta. Pues el Señor también a nosotros nos llamó a la mayordomía de su casa, a cuidar su casa. La iglesia es la casa grande. La iglesia es la casa de Dios. Dice que la iglesia es casa de Dios. La iglesia, dice el apóstol que escribió el libro de Hebreos, hablando de la casa, que Jesús fue fiel a Dios como hijo, cuidando la casa. Y Moisés fue fiel como siervo. Y dice, tal casa sois vosotros, si es que perseveráis. Y dice que la casa somos nosotros. Pablo le dice a Timoteo, te instruyo y te dejo, estoy parafraseando, estos mandamientos, estas instrucciones, para que tú sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios donde están los asuntos de Dios.
Y Dios nos dio la gracia de administrar los dones de Dios. Y a cada uno nos repartió dones, ministerios, asignaciones. Y una de las funciones que Dios nos dio a los ancianos, a los que gobernamos la iglesia, es cuidar de la doctrina, velar por el depósito. Si cada ministro de Dios desde Cristo para acá hubiera tomado en serio esa asignación, yo les aseguro a ustedes que la iglesia fuera otra iglesia en estos días. Pero tristemente, debido a las imperfecciones del hombre, a la manera del hombre gobernar siempre pensando en el provecho personal, en la avaricia, en las presiones del ambiente, en los intereses, en complacer a los demás, en fin, en tantas cosas. Como iglesia le hemos fallado al Señor. Estoy hablando históricamente. Hay dos cosas que distinguen cuando algo es de Dios. Si usted alguna vez quiere saber si algo es de Dios, no se confunda. Dos cosas. Número uno, el fruto del Espíritu. Todo lo que es de Dios tiene fruto. Y saben ustedes lo que es fruto. Fruto no es resultados, porque el diablo también tiene muchos resultados. Y ya me dijiste que el diablo produce fruto más rápido que Dios. No porque tenga más poder que Dios, sino porque no tiene principios. Porque tiene otra agenda. El diablo hace cosas rápidas para convencernos que lo rápido es lo mejor. Pero Dios, que puede hacerlo todo en instante, toma su tiempo, porque lo de Él tiene propósito santo, y como Él no varía y lo de Él es para siempre, y lo de Él tiene enseñanza, y lo de Él tiene dignidad, y lo de Él tiene todo atributo de su divinidad, y como Él no cambia, en Él no hay sombra de variedad, siempre toma su tiempo para hacer las cosas, porque a la vez en ese proceso nos está enseñando. Y Dios está más interesado en enseñarnos que cualquier otra cosa. Todo lo de Dios tiene fruto. El fruto del Espíritu, según la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, tolerancia. Puedo añadir justicia, santidad, verdad, integridad, todo lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno. Eso es Dios. Eso es fruto. Buena intención, integridad, transparencia, luz. Eso es fruto de Dios. Cuando usted no vea eso, salga corriendo, que no es de Dios. Aunque tenga apariencia, no es de Dios, porque lo de Dios tiene fruto. Lo de Dios también tiene permanencia. Diga conmigo, permanencia. Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, porque el fruto de Dios permanece. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Jesús habló mucho en las parábolas acerca de la perseverancia. Pero Dios quiere más que perseverancia en nosotros. Dios quiere guiarnos de gloria en gloria. ¿Cómo quiere guiarnos Dios? De gloria en gloria. Lo de Dios crece. Todo lo de Dios crece. Diga conmigo, todo lo que es de Dios crece. Dice la Biblia que los justos son como la luz de la aurora, que crecen hasta que el día es perfecto. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Dios nos mandó a crecer. Crecen las flores, crece el sol en su recorrido. Todo lo de Dios crece. Y Dios nos manda a crecer. Y aquí habla de una iglesia, la iglesia de Tiatira, que el Señor le dice, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Escuchen: yo conozco tus obras y amor. Miren esta iglesia. Yo conozco ¿qué? Tus obras y amor y fe y servicio. Le está hablando de varias cosas. El amor es la esencia de todo, es el fruto del Espíritu, también la fe.
pero él habla del servicio, que tiene que ver con la mayordomía. Y él habla de la paciencia, que es fruto del Espíritu. Y que tus obras postreras, las últimas obras, son mejores que las primeras. Son más abundantes y en calidad mejores que las primeras obras. Esa es la voluntad de Dios con todas las iglesias de Cristo en todos los siglos. Amén. 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 La iglesia de Éfeso, escúchame, era una iglesia más avivada que esta iglesia. Una iglesia diríamos con más dones. Una iglesia que se destacaba en el Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso. Pablo duró 3 años y medio en la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia tremenda. Usted lee la epístola a los Efesios y hay una profundidad. Y si por la profundidad de esa epístola entendemos cómo era esa iglesia. Es una iglesia imponente, una iglesia gloriosa. Sin embargo, a esa iglesia de Éfeso, Dios le dice: yo tengo contra ti una cosa, que tú has dejado tu primer amor. Y eso después que reconoce que ha hecho muchas cosas buenas. ¿Quieren leerlo conmigo? Ven acá. Miren, 2:1. ¿Creen ustedes que es una casualidad que es a la primera iglesia que le dirige el mensaje de las 7? No, creo que es por importancia. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjense, caminó bien y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía discernimiento y los has hallado mentirosos, y has sufrido, miren ustedes, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no ha desmayado. Wow. Si nos ponemos a evaluar esas características de esa iglesia, diríamos, por eso la pone a la vanguardia ahí, como la primera iglesia que Dios le dirige un mensaje. Pero dice el Señor aquí: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Ahora ven aquí 2 iglesias. Usted no podía comparar la iglesia de Éfeso con Tiatira, jamás, jamás. Históricamente, sin restar importancia a Tiatira, en cuanto a predicación, Pablo duró 3 años y medio. Yo no sé en qué iglesia o en cuál otra iglesia Pablo duró más tiempo, pero él les dijo: por 3 años y medio, de noche y de día, yo he estado con ustedes dándoles todo el consejo de Dios. 3 años y medio. Y en ese tiempo Pablo estaba enteramente dedicado a la predicación. De hecho, no recibía ni salario. Hacía tiendas, como él decía ahí: para lo que ha sido necesario, estas manos me han servido. Hasta ese momento la iglesia todavía no había entendido que había que sostener a los apóstoles. Trabajó en esa iglesia con esmero y surgió de ahí una iglesia poderosa. Se ve por la manera que Pablo se dirige a esa iglesia. Se ve la luz de la verdad, el entendimiento que tenía esa iglesia. A esa iglesia le habla de los misterios del reino, habla de la dispensación, le habla del misterio oculto desde las edades en Dios. Y esa iglesia, miren ustedes, en todas las áreas, en la mayordomía, en el fruto del Espíritu, sufrió por la fe, era avasalladora, triunfante, como ejército en orden, verdadera columna, baluarte de la verdad. Pero la Biblia habla de un declive ahí. Fíjense, esta iglesia poderosísima estaba dejando las primeras obras. Comenzó a declinar. La Tiatira era distinto, tenía cualidades, quizás no tantas cualidades como Éfeso, pero Dios dice ahí: tus obras postreras son más que las primeras. Esto es un mejor diagnóstico.
no es tanto como usted sale, sino como usted llega. Hay muchos que salen con ímpetu. Cuando yo era joven yo jugaba caballos, como decía. O sea, hacía mis juegos en el hipódromo. Me gustaban los caballos. Y había caballos que se caracterizaban porque eran rápidos en carreras cortas. Había algunos que eran caballos que eran buenos, eran resistentes y en carreras largas eran buenos. De hecho, salían a veces de último, pero bien rezagadamente. Y usted decía, y cuando los otros estaban allá, pero lejos, se mide por cuerpos. Dice, 15 cuerpos de ventaja. El otro está por allá en último lugar. Y cuando se calentaban, usted veía que bajaban, se le pasaban al último, al penúltimo, y así. Y es increíble cómo al final, en unos pocos metros para llegar a la meta, ¡buan! Cruzaban. Salían rezagados y llegaban primero. Eso es lo que Dios quiere contigo. Amén. No importa cómo salgamos, el asunto es cómo lleguemos. Ojalá que salgamos bien, mantengamos el ritmo y lleguemos bien. Pero es mejor que nuestras obras postreras sean mejores que la primera. El lema del cristiano es: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Creciendo de gloria en gloria. Porque la tendencia humana es lo contrario. Es desordenarnos, desviarnos, paralizarnos. Comenzamos muy bien y todo el mundo comienza bien. Usted llega a la universidad y cuando se está matriculando, están los pasillos y las filas largas. Comienzan las clases y no hay espacio en la universidad. Los salones llenos, que hay que poner sillas. Comienzan las clases, comienza la gente, no, este profesor es difícil, es complicado, yo no entiendo nada, voy a cambiar tengo todavía 2 semanas para cambiar estos créditos y voy a registrar mi cambio los créditos. El otro comienza, no, pero es que mira, yo estoy dispuesto a perder la clase mejor porque otra razón. Y cuando termina el año, de 200 quedan 20. Es decir, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Un huracán pasó por acá? No. Es que la tendencia humana es esa. No tenemos perseverancia en nada. En el mundo natural, académico, secular, empresarial, triunfa el que tiene esa capacidad. No es tanto el que es inteligente. El mundo está lleno de genios frustrados, de eruditos avergonzados. Y muchas veces ex mediocres triunfando porque tienen perseverancia, porque no se rinden, porque tienen denuedo, osadía, coraje, determinación y meta, y triunfan. Es una cualidad que siempre da resultado en lo natural. Imagínense en lo espiritual. Yo quiero hacer un estudio con ustedes para que vean algo. Yo quiero que ustedes vengan conmigo. Vamos a leer un poquito, pero vamos a hacerlo rápido. Pongan el agua del Apocalipsis y venga conmigo rapidito a Primera de Reyes. Vamos a los libros históricos. Primera de Reyes, capítulo 11. Búsquelo ahí, más rápido que de carrera. Con perseverancia, no se me canse, con perseverancia. Muy bien. Yo no voy a tratar de abreviar
para que usted pueda entender. ¿Recuerdan ustedes el reinado de Salomón? Lo bien que comenzó Salomón. ¿Recuerdan ustedes? Era un niño. Dios le dijo a Salomón, en sueños se le apareció y le dijo a Salomón: Salomón, pide lo que quieras, te voy a contestar tu oración. Salomón sabiamente le dijo: Señor, yo soy un niño, tu pueblo es muy grande para mí. Yo te ruego, Dios, que tú me des sabiduría para yo gobernar a tu pueblo. Y Dios se maravilló de la oración y dijo: bien, muchacho, has orado muy bien, has pedido bien. ¿Por cuánto pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo? Y no riquezas ni fama. Te voy a dar todas las cosas. Sabiduría como nadie la ha tenido antes ni después de ti. Y riquezas de la misma manera. Y fama de la misma manera. Y Salomón comenzó a hacerlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la reina de Seba vino, estaba atónita, perpleja, maravillada, babeando, como decían. Y era una reina que recorrió miles de kilómetros en la joroba de un camello, posiblemente, porque había escuchado de la fama de Salomón. Cuando llegó allá estaba asombrada. Decía: yo pensaba que era un hipérbole, que era una exageración lo que me decían a mí. Era hiperbólico lo que me decían de tu fama, era una exageración. Pero ahora yo veo que no. Ahora yo veo que ni la mitad me han dicho. Benditos son tus siervos que te sirven. Yo quisiera ser un siervo ahí para aprender sabiduría. Mira que tus holocaustos, aún las ofrendas que tú le das a Jehová, es una maravilla, es una excelencia en todo. ¿Saben lo que era el reino de Seba en aquellos días? Esa mujer vino cargada con camellos, con muchos regalos. Estaba maravillada. ¿Y saben cómo terminó? Miren lo que dijo la reina de Seba. Así se fue diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te puso en el trono, porque Jehová siempre ha amado a Israel. ¿Quién se lo dijo a esta mujer? Y le atribuyó la gloria del esplendor de ese reino a Dios y la elección de Salomón como propósito de Dios. Y sabía hasta el fin, el propósito. Sabía cuál era el propósito, que era porque amaba a Israel y que tenía un propósito con Israel, valga la redundancia. Porque el propósito del propósito es que Dios es el todo. Amén. Gloria a Dios. Y ella lo entendió. Y ustedes saben lo que sucedió. Dice la palabra aquí que Salomón se prostituyó, dice el 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y por ahí sigue hablando de todas las mujeres. Y dice la Biblia que tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. Y dice que las mujeres, ¿qué hicieron? Pervirtieron su corazón, dañaron su corazón, lo apartaron del Señor. Y dice aquí el versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto. Y por ahí sigue diciendo el castigo que le dio a Salomón. Le levantó un enemigo llamado Jeroboam, y al final de cuentas le dividió el reino y le dijo: cuando tú mueras, en tu hijo se va a dividir el reino. ¿Y cómo terminó Salomón? Un puro desastre. Miren el esplendor, cómo construyó el templo. Tuvo la instrucción de David, que le dijo: hijo mío, sirve a Jehová con integridad de corazón, con ánimo pronto, y Jehová será contigo. Pero la gloria lo hizo tropezar. Yo hubiera preferido, como la iglesia de Tiatira, haber comenzado lentamente, sin mucho brillo ni esplendor ni nada, y llegar que mis obras postreras sean mejores que las primeras. Pero Salomón fue todo lo contrario. Comenzó imponente y terminó rechazado, arruinado, castigado y avergonzado.
Sigamos la historia. Josafat, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segundo ejemplo. Sigan conmigo. Segunda de Crónicas 17. Ya todos los textos que siguen van a ser de crónicas para que sea fácil para ustedes. Sigan conmigo. Dios quiere revelarnos algo acá. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Dice versículo 1 en adelante. Reinó en su lugar Josafat. Segunda de Crónicas 17. Vuelvo y comienzo. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Decir que estaba en los primeros caminos de David, ¡wow! Comenzó como David. Miren, comenzó como David. ¿Saben ustedes, hermanos, que habían dos cosas? Habían dos hombres que Dios usa siempre para ilustrar como dos modelos de cómo tenían que ser, cómo era el ideal de Dios en Israel. Decía, y lo hizo conforme a Moisés. O decía, o lo hizo de acuerdo a como lo hizo David. Esa era las dos ilustraciones, como lo hizo Moisés y como lo hizo David. Así era que Dios comparaba. Y aquí a Josafat lo compara con los primeros pasos que dio David, cuando era un muchachón que servía a Jehová con todo su corazón. Así comenzó de bien Josafat. Y dice cosas lindísimas de Josafat. Dice versículo 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y dice el 6, y dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Una vez predicé un mensaje hace muchos años de ese versículo. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y sigue hablando de todas las maravillas que hizo para Dios este hombre, las reformas que hizo en Israel. Pero miren lo que dice el capítulo 20. El capítulo 20, recuerdan ustedes aquella guerra que él no podía con aquel gran ejército y se volvió a Dios y dijo, Jehová, yo no puedo con esta multitud, y volvió su rostro al Señor. Y entonces dice que el Señor le ordenó que pelease con alabanza. Recuerdan ustedes que los músicos salieron cantando y los enemigos se turbaron, y fue una victoria extraña pero poderosa que glorificó al Señor. Todo el capítulo 20 habla de eso, pero yo no quiero detenerme ahí, solamente que ustedes vean sus primeras obras y que vean sus últimas obras. En capítulo 20, comencemos a leer el versículo 30. Dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Asa? Asa era su padre. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Asa? Que Dios le dio 10 años de paz y lo supo usar. Miren a este hombre, porque cuando uno teme a Jehová y uno sirve bien, Dios le da paz. Dice que la iglesia primitiva tenía paz. Tenía paz. Aunque había persecución, tenía paz. Y dice aquí, el 30 otra vez. Estoy leyendo en Segunda de Crónicas 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados. Y ahí por ahí sigue diciendo. Y entonces yo no quiero leer todo, solamente quiero que vean. Dice aquí el 30, dice aquí. Dice, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Escuchen ahora, atención aquí, atención está aquí.
pasadas estas cosas, subrayen ahí, pasadas estas cosas, después que caminó tan bien, que corrió tan bien, que hizo tantas maravillas para Dios, después que Dios lo prosperó y le dio esplendor a su reino y le dio victorias contra los enemigos, y él también se propuso servir a Jehová y llevó al pueblo a Dios. Oh, Josafat, qué respeto tenía este hombre, qué rey precioso. Pero dice, pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa en los grandes avivamientos? Dice, wow, ese reino de Salomón, qué reino. Ese avivamiento, qué avivamiento. Y siempre dice, pero pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Ese era hijo de Acab, de la descendencia de Acab. Y dice antes que él hizo parentesco con la casa de Acab y Jezabel. Y aquello fue, dice la Biblia, de gran daño para Judá y para la descendencia de David. Pasadas estas cosas, después de haber caminado bien, si hubiera sido Jesús, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque así le dijo a Pedro cuando le dañó el milagro caminando sobre las aguas, que iba Pedro muy lindo caminando sobre las aguas, y de momento vio la tempestad y se hundió, y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me dañaste el milagro, Pedrito. Yo que he enseñado que mis discípulos harán obras mayores que las mías, iguales que las mías, y tú me has dañado el milagro por incrédulo, por mirar la tormenta. Aquí lo mismo. Pedro, comenzaste. Dice que Pedro salió del barco caminando bien. Siempre nos trabamos en algo que nos impide correr bien. Pablo le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ustedes corrían bien. ¿Quién los embrujó para apartarse de la verdad? ¿Qué le pasó a ustedes? Ustedes corrían bien. ¿Qué pasó con ustedes? Y dice Pablo, ¿quién os estorbó? Así dice Pablo. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os trabó? Y dice aquí el 36, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Así terminó Josafat. Con sus obras, con su vida trabada en una amistad con un hombre perverso, con sus naves destruidas y sus obras dañadas. No importa decir tengo 40 años con el Señor. El asunto es, mis obras postreras son mejores que las primeras, o he perdido las primeras obras. No puedo detenerme tristemente, porque podía detenerme acá. Sigamos con otro rey. Ahora capítulo 26. Estamos cerquita y todo va a ser fácil porque todo está cerca. ¿Ya lo tienen? Aquí habla de Uzías, otro rey que fue. Ojalá tenga tiempo para leer todo lo que dice de este hombre, la Biblia. Dice el versículo 26:1.
Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, papá, dice el nombre, dice el 4. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Escuchen ahora, ¿cómo comenzó? Haciendo todo como su padre en rectitud. El 5, y dice, escuchen, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Gloria a Dios. El hombre aprovechó que estaba bajo una buena sombrilla, un buen padre espiritual, un profeta, y se sometió a él. Y este hombre era un entendido en visiones, y lo guió bien. Y me gusta la palabra porque tiene mucho que ver con este mensaje. Y persistió en buscar a Jehová. Dice, diga ustedes, tenía perseverancia en buscar a Jehová. Todos los días de Zacarías, él persistió en buscar a Jehová. Significa que reinó 52 años y bastante de ese tiempo, muchos años de esos 52, persistió, perseveró buscando a Jehová. Y Dios dice que lo prosperó. Este hombre inventó máquinas, subyugó a los enemigos, venció a los enemigos. Dice aquí el 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse como poderoso, porque Dios estaba con él, porque buscó a Dios con todo su corazón, porque se sometió al profeta Zacarías, persistió. Escuchen ahora el 16. Mas cuando ya era fuerte, diga yo, ya lo logré, soy el campeón, Jehová está conmigo, los pueblos han sido subyugados, tengo ingenieros, tengo tecnología, tengo bomba atómica, tengo misiles, rompo murallas, Dios está conmigo. Dice 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, tratando de parar su frenesí, su locura, su delirio de grandeza. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque estaba contaminado el santuario, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y posteriores, fueron escritos, dice, por el profeta Isaías, hijos de Amos. Y durmió ahí y ya se fue a pique. ¿Cómo comenzó este hombre? Se hizo poderoso, persistió,
en servir a Jehová. Oyó a los profetas. Subyugó pueblos, se hizo famoso, se hizo poderoso. Tenía tecnología de guerra, armamentos, misiles de aquellos días. Pero el hombre se sentía tan grande que decía: lo único que me falta a mí para sentirme realizado es ser sacerdote. ¿Por qué yo no le puedo ministrar a Dios si Dios me ha bendecido tanto? Y Dios está conmigo. Pero cuando se trata de su palabra, cuando se trata de su gobierno, Jehová es muy severo. Y gobierno es su palabra. Cuando se desobedece su palabra, es una rebelión contra su gobierno. Y así lo interpreta Dios. Estos más de 80 sacerdotes salieron detrás de él para tratar de convencerla de la locura, del error grande que estaba cometiendo. Pero era tan grande su altivez. Y es un gran peligro cuando Dios nos bendice mucho, mis hermanos. Es muy difícil para un ser humano saber ocupar su lugar. Muy difícil. Muy difícil. Hay un dicho en la política que dice: el poder corrompe. Y es verdad, el ser humano, dale un poquito de poder a un ser humano y tú sabrás quién es. Dale un poquito de honra a un ser humano y te vas a dar cuenta quién es. Yo he vivido en mi vida personal mucho de eso, desde que comencé mi ministerio, hasta que me llegué a frustrar tanto. Personas que uno los recogió, a veces en algunos lugares tenían problemas en otras iglesias, no tenían ministerio, entonces los tomaba, los formaba en el ministerio, y apenas comenzaban a crecer, ya te querían un golpe de estado, ya se querían grandecitos. Yo lo he vivido, es terrible, terrible. Pero tristemente no te quiero dar el informe acerca de ellos, porque fueron estrellas que se apagaron. Nunca debiéramos de aspirar más de lo que Dios tiene para nosotros. Hay un hombre que la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios, que escribió muchos salmos. Siempre le decía a Dios: Señor, no te olvides que yo soy polvo. Siempre le decía a Dios: no te olvides que tu siervo es polvo. Es muy importante saber quiénes somos. Nunca debe ser conforme es el siervo con ser como su maestro, en sentido de igualarlo en carácter, pero no querer sustituirlo en autoridad, porque el siervo no es mayor que su Señor. Hay que cuidar el corazón. Por eso es bueno vivir orando: Señor, escudriñame, pesa mi corazón, mira a ver que vaya en mi camino de perversidad. Porque si Dios le da un maestro a usted, o un padre, sigue instrucción. No quiera saber más que sus maestros. Siga instrucción. No quiera ser más grande. Honre y será honrado. Sométase y después, cuando crezca, se le van a someter a usted. Honre a Dios. No quiera hacer lo que Dios no le asignó. Este hombre era rey, ya quería ser sacerdote. Esto no era su trabajo. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Cuide su corazón. Generalmente, mis hermanos, yo le puedo decir de Salomón, dice que fueron las mujeres. De Josafat dice que se trabó en amistad con personas perversas. De que se llenó de orgullo. En último análisis,
se rebelaron contra Dios. Los tres. Y en último análisis había rebelión en el corazón. Porque cuando una persona se atreve a violar un mandamiento de Dios, con osadía, está desafiando a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando predicamos un mensaje que dice con mano levantada? Esa expresión en la Biblia que dice, y salió Israel de Egipto con mano poderosa. Mano poderosa, mano levantada, es mano desafiante. Es diciéndole al faraón, nos dominaste por más de 300 años, mira ahí, pero Jehová nos sacó. Eso hace un gesto de una manifestación de desafío abierto, manifiesto. Te vencimos. Pero que usted le diga al faraón, te vencimos, una cosa, pero que usted le diga a Dios, no me importan tus mandamientos. Me convierto en maestro de mis maestros y en padre de mis padres, hasta contradecir a todo el mundo, porque yo sí tengo la visión, yo sí tengo tal cosa. No es como salimos. Algunos salen muy bien. El asunto es cómo llegamos. Que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras. Qué triste ver barcos naufragar, ministerios hundirse. Aquí habla de trabar amistad. Aquí habla, en caso de Salomón, de que las mujeres lo permitieron. Esos son manifestaciones, pero al final es rebelión. ¿Acaso no dijo Dios a los reyes que no tuvieran más de una mujer? ¿No lo dice la ley? ¿No lo dice la ley de Dios? Y decía, cuidado que no te cases con mujeres extranjeras porque van a pervertir tu corazón. No lo decía Dios, porque Salomón lo hizo. ¿Saben por qué lo hizo Salomón? No solamente lo hizo por sexo. Es bueno que sepa que no solamente lo hizo por sexo. Salomón lo hizo porque si se casaba con la hija del faraón, el faraón iba a ser su aliado político y nunca lo iba a invadir. Y es bueno tener al poderoso del sur como aliado. Era política. Y si tengo una hija de Amón y otra de Moab y otra de Asiria, toda esa gente están tranquilos. Le hago un palacio, un templo y un altar a cada una de sus mujeres. Gozo sexualmente. Nadie me invade. Y buscó la seguridad en la política y no en el Dios de su padre David. Pasemos al capítulo 29. Un caso muy conocido. Yo creo que ustedes no tenemos que hablar de Ezequías. Ustedes lo conocían a Ezequías. Segunda de Crónicas 29. Ya lo tienen. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Se hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y en el primer año hizo un montón de cosas ahí. Y ustedes saben todas las reformas, celebró la Pascua. Dice el versículo 5 que dijo habló a los levitas y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y mire lo que dice 17: y comenzaron a santificarse en el primer día del mes. Y ahí habla que santificaron los sacerdotes, se una Pascua como nunca fue. Hizo reformas tremendas. No tengo el tiempo, ustedes conocen cómo comenzó ese hombre, avasallando, triunfante. Capítulo 32, miremos el fin, versículo 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Se enalteció y vino la ira. Y es cierto que después se humilló, o mejor dicho, Dios lo humilló. Pero ¿cómo terminó? Al final de los días,
Ahí dice que se arrepintió, pero dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y ahí dice que tuvo riquezas. Y miren ustedes, al final, ustedes saben, habla aquí de los embajadores cuando llegaron, más en lo referente a el 31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y ustedes saben lo que hizo cuando llegaron los embajadores, que mostró todo menos la gloria de Dios. Y dice que Dios lo dejó para probar lo que había en el corazón. Predicamos un mensaje de Ezequías llamado Andaré humildemente. ¿Recuerdan ustedes? Que lo estudiamos, como que se ve todo muy bonito, pero había algo en su corazón que no estaba bien. Le echaron mano al asunto. ¿Cómo terminó? Igual. Corrió bien. Al final, ¿cómo terminó? Orgulloso, altivo, deshonrando a Dios. El último ejemplo, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y ahí sigue hablando de todas las reformas que hizo él. Ahí fue que apareció el libro, se humilló delante de Dios. Ay, ¿qué no hizo ese hombre? Cómo Dios bendijo a este santo. Pero escuchen ahora, miren cómo termina la historia, el 35:20. Después de estas cosas, escúchalo otra vez. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Él no venía a pelear. ¿Saben ustedes qué pasó aquí? Él no venía a pelear con él. Lo que pasa es que este hombre tenía una alianza. Tenía una alianza con Babilonia. Y entonces él quiso mostrarle lealtad al rey de Babilonia. Y Babilonia, o sea, los caldeos estaban peleando contra los egipcios, y él estaba en el partido pro Babilonia y quería como mostrar lealtad, fidelidad al rey de Babilonia. Y dice el 21, escuchen ustedes que Dios habla hasta por las piedras. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Un impío le está hablando. Y era verdad que Dios estaba usando a Egipto. Y dice el versículo 22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y ahí dice más adelante que murió tristemente. Y tuvo Jeremías en el 25 que lamentar. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel. ¿Saben lo que es un endecha? Un canto triste. Las cuales están escritas en el libro de Lamentaciones. ¿Cómo terminó? Con lamentaciones. Con endechas. El profeta tuvo que endecharlo. Un rey pagano estaba hablando palabra de Jehová. La Biblia no dice mucho, pero yo conozco un poquito la historia porque estudié historia antigua y conozco la historia secular.
Él estaba en pro de Babilonia, quería ganarse la buena voluntad y le salió a Necao. Cuando Dios dijo que no estuviera en pro de nadie, sino en pro de él. Y ahí lo dice, que venía de parte de Jehová, pero él no quiso hacer caso. Ahora, mis hermanos, ¿para qué seguir con más ejemplos? Pero 5 es suficiente. Puedo seguir. Pero es suficiente para ilustrar. Ya el mensaje está. ¿Está llevando el mensaje? Está. Nuestra liviandad nos ha costado muy caro. Pero es tiempo de decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Porque el propósito del mensaje es que lo postrero sea mejor que lo primero. No es para mostrarte que fallaste allá, es que lo hagas mejor allá. ¿Cuántos asumen responsabilidad hoy? Padre, yo oro por mis hermanos que están en las naciones. Yo oro por ti, ministro de Dios, sierva de Dios amada. Yo oro por ti, yo oro por tu casa. Yo oro para que el Dios del cielo pueda descender sobre ti, te pueda equipar y te pueda dar y facilitar lo que tú necesitas para que ese ideal, ese propósito santo se logre en tu vida. Y es que las obras postreras sean mejores que tus primeras obras. Que Dios te haga terminar con la carrera con gozo, que tú persistas, que tú perseveres, que tú des mucho fruto para que sea glorificado el Padre en la vida tuya. Que tú vivas de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de ti. Que por causa de ti la gente glorifique a Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios y es nuestra oración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.